Bueno, estamos acá con Xavier, quien nos acompaña desde Don Dominio y nos va a estar contando algo de valor y algo que muchas personas nos estamos preguntando cuando tenemos un e-commerce, cuando vamos a comenzar con un proyecto, incluso si no es de e-commerce. Así que cuéntanos, Xavier, bueno, primero bienvenido. Muchas gracias, bienvenido a todos, muchas gracias por asistir a este gran evento. Bueno, cuéntanos un poco de qué nos vas a estar hablando. Pues en esta ponencia vamos a hablar de algo de lo que realmente se conoce o se trata muy poco, que es algo muy importante a la hora de iniciar cualquier proyecto web, ya sea de un e-commerce, una página web personal, un blog. Básicamente es de si el nombre del dominio y la extensión que elijamos para ese dominio puede afectar o no al SEO, que el SEO es el Bien, posicionamiento orgánico de nuestra página web. perfecto, perfecto. Sí, clave y una cosa para tener ahí en cuenta cuando vamos a comenzar, cuando queremos posicionarnos realmente y para saber si no va a ser una traba, ¿no? Exactamente. De ahí vamos a intentar sacar de dudas sobre qué es lo que puede pasar. Dale, buenísimo. Bueno, seguramente al final te tenga un par de preguntas, así complementamos un poco con cosas que seguramente la audiencia está ahí esperando, pero bueno, te doy ya para que puedas arrancar. Perfecto, pues vamos a ello. Como hemos comentado, vamos a hablar sobre cómo o si afecta el SEO, la extensión y el nombre de nuestro dominio. Mi nombre es Xavier Idevic y llevo trabajando en la industria de los dominios desde hace ya más de 10 años. Empecé en el 2011 en el departamento de atención al cliente de Don Dominio. Tras 5 años trabajando como agente de soporte, pues quería crecer dentro de la empresa, quería hacer algo más. Y empecé a combinar el trabajo con estudios online en marketing, analítica web, business intelligence, lo que me permitió cambiar, tras un cierto tiempo, del departamento de atención al cliente al de marketing, sección que desde ahora hace 5 años estoy dirigiendo. Si me queréis a seguir por LinkedIn, aquí tenéis mi nick, Xavier Idevic. Agregadme y hablaremos de lo que sea sobre dominios. ¿Y qué es Don Dominio? Don Dominio nació en 2007 para facilitar la creación de un proyecto digital a todas las personas que tenían interés en iniciarse en el mundo online. En un primer momento, nuestro producto o foco principal fue solamente la venta de dominios, pero con el paso del tiempo y viendo la evolución de nuestro perfil de cliente, pues fuimos añadiendo nuevos servicios, como son los planes de hosting y de correo y los certificados SSL, pudiendo ofrecer lo que nos gusta definir como la base para poder tener una página web online, que es el nombre del dominio, el hosting y plan de correo donde se alojarán tus cuentas de correo y página web, y el certificado SSL, que tiene relación con la seguridad web. Es el candadito que vemos al acceder a una página. ¿Con qué perfil de cliente trabajamos? Pues no tenemos un único tipo de perfil. Trabajamos con particulares que quieren crearse una pequeña página web o blog y tener cuentas de correo personalizadas, hasta empresas que necesitan una página web corporativa y cuentas de correo profesionales. Además de otro perfil totalmente diferente, como es el de los domainers, agencias de marketing, agencias de diseño web, SEOs. Básicamente, y para resumir, empresas que gestionan grandes cantidades de dominios, que pueden ser tanto para ellas mismos como para sus clientes, y que quieren tenerlo todo centralizado en un mismo sitio. Y ya para ir terminando la parte de presentación y hablando un poco en cifras, pues estamos muy orgullosos de nuestro crecimiento en los últimos años. Terminamos 2022 gestionando más de 445.000 dominios para 180.000 clientes repartidos en alrededor de 90 países, siendo uno de los proveedores de referencia del mercado español. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Disculpadme. Antes de hablar de dominios y SEO, vamos a hacer un breve repaso a qué es el SEO, o en español diríamos posicionamiento orgánico, Search Engine Optimization en inglés. Pues definiciones encontraréis muchísimas. A mí la más simple y la que más me gusta es que el SEO son estrategias tácticas que seguimos para que nuestra página web aparezca en los primeros resultados de búsqueda orgánicos en los buscadores como Google o Bing. ¿A qué me refiero con los primeros resultados orgánicos? Si hacéis cualquier búsqueda de un producto, servicio, lo que sea, os habréis fijado que depende de ese producto, pues encontraréis varios resultados en los buscadores. Pueden ser o bien imágenes para comprar o posiciones que se indican como anuncios. Esto se trabaja desde otra parte, que podríamos definir como el SEM. El SEO son los resultados que aparecen debajo de estos resultados de pago.
y es muy importante para cualquier página web trabajarlo ya desde el inicio. Si os vais a cualquier curso, si buscáis información sobre SEO, encontraréis que se tienen que trabajar varios aspectos. Normalmente esos aspectos son calidad del contenido, es decir, que el contenido que crees para tu página web sea original, esté bien redactado, resuelva las dudas de las consultas que hacen los clientes, que contenga palabras clave. Con una palabra clave me refiero a que si a ti, por ejemplo, te interesa posicionar, pongamos el ejemplo de Don Dominio, nos interesa posicionar una página web para alguien que busca comprar dominio, pues tengo que crear una página que contenga contenido relacionado con las palabras clave buscar dominio y que dentro de ese contenido estén esas palabras en concreto. Aquí estamos trabajando la calidad del contenido. Después hay otros aspectos como enlaces y autoridad. ¿Qué es un enlace? Un enlace es cuando otra página web tiene una redirección creada hacia tu página web. ¿Cuándo se suelen dar estos casos? Por ejemplo, en medios de noticias, en blogs, pues si tú consigues enlaces de blogs que tengan relación con tu sector y que tengan contenido que redireccione hacia tu página web, esto hará que aumentes tu autoridad, es decir, la autoridad de tu página web. Y esto, como factor SEO, es positivo. Pero no te vale cualquier tipo de enlace. Hace unos años, algo que se podría considerar Black Hat era tú comprabas enlaces en cualquier tipo de página web. Cuantos más enlaces, mejor. Hoy en día ya no es así. Lo que tienes que buscar son enlaces de sitios que sean afines a tu sector. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Don Dominio, de nada nos sirve tener un enlace de una página web que hable, por ejemplo, de colchones. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el contenido que creamos nosotros. Otro aspecto, la velocidad de carga. Y aquí ya es tanto por la parte del usuario que ha programado esa página web, es decir, que todo funcione bien y cargue lo más rápido posible, como también pueden influir factores como es el hosting donde tengamos contratada esa página web. Lo que es más importante es que cuanto más rápido cargue esa página web, mejor para vuestro SEO. Otro aspecto sería el de la experiencia del usuario. ¿Y cómo saben los buscadores cómo afecta la experiencia del usuario a tu página web? Pues básicamente es, si alguien realiza una búsqueda, aparece tu página web, entra en el resultado y vuelve inmediatamente al buscador, ¿qué significa esto? Pues que ese usuario no ha encontrado lo que estaba buscando en tu página web, por lo que la experiencia del usuario no ha sido positiva. Si ocurre esto muy a menudo, el ranking bajará. Lo que tienes que trabajar es resolver las dudas de los clientes. Es decir, si quieres posicionar tu página web para comprar dominios y alguien entra en tu resultado, pues el usuario debe poder hacer lo que está buscando en tu página web. Esto es ofrecer una buena experiencia de usuario. Y hay algo más. Estos son aspectos que se suelen hablar cuando tratas temas de SEO, pero hay algo más. Y ese algo más, ¿qué es? El nombre del dominio y su extensión. Pues, ¿cómo afecta la pregunta del millón? ¿Influye el dominio y su extensión en el SEO de nuestra página web? Y la respuesta es sí y no, depende. ¿De qué depende? Pues hay varios factores que básicamente los podremos clasificar en la extensión del dominio y el nombre del dominio. Estos dos factores pueden influir en el SEO. Vamos a ver ahora cómo. En cuanto a la extensión, tenemos tres tipos principales. Los dominios genéricos, .com, .org, .net, .info. Dominios territoriales o CCTLDs, Country Code Top Level Domains. Estas extensiones nos sirven para posicionarnos localmente en un país en concreto. Tenemos, por ejemplo, ES para España, FR para Francia, MX para México. Y los nuevos dominios son NewJetLDs, que son nuevas extensiones de dominio que funcionan exactamente igual que los genéricos, pero que contienen palabras clave, por ejemplo, .online, .tienda, .store, .shop. Nos pueden ayudar en temas de visibilidad. Y en cuanto al nombre de dominio, también tenemos tres tipos: dominios de marca, EMD, Exact Match Domain, o un mix. ¿Qué es un dominio de marca? Pues básicamente es una palabra inventada que de por sí no significa nada. Vamos a verlos todos con ejemplo y así quedará un poco más claro. Un dominio de marca sería, por ejemplo, Amazon. ¿Por qué? Porque Amazon, la palabra Amazon de por sí no significa nada. Si a ti te dicen Amazon, no sabes qué ofrece si no conoces la marca. Un EMD, Exact Match Domain,
Es un nombre que contiene palabras clave, es decir, que contiene palabras que a ti te interesa posicionar. Como marca sería, por ejemplo, como Exact Match Domain, compramostucoche.es. ¿Por qué? Porque dentro del nombre de dominio tiene las palabras clave compramos tu coche. Ya se sabe a qué es lo que ofreces directamente con el dominio. De ahí de la palabra de Exact Match Domain. Y un mix sería crear un nombre de marca, pero que contiene alguna palabra clave. Y un ejemplo sería don dominio. ¿Por qué? Porque contiene la palabra dominio, que es una palabra clave que nos interesa posicionar, mezclándola con don, que de por sí no significa nada, no tiene relación con nuestro nicho. De esta forma hemos creado la marca don dominio. Pues antes de registrar un dominio, haceros estas dos preguntas. ¿Qué extensión de dominio me conviene? Volvamos atrás. Según la extensión tenemos los genéricos, territoriales o nuevos dominios. Pues ¿cuál me conviene? Pues aquí dependerá un poco de vuestro enfoque como negocio. Los dominios genéricos y los nuevos dominios nos sirven para posicionarnos globalmente, es decir, no tienen ningún tipo de limitación, ni geográfica ni de tipo. ¿A qué me refiero? A que si tú estás creando un negocio en España y lo creas con un .com, esa página web, ya aquí ya entraría en juego el idioma con el que la crees, pero te puede posicionar para búsquedas de España, de Francia, de México, de Chile, de cualquier territorio. En cambio, un dominio territorial nos servirá para posicionarnos localmente en un país en concreto. Si creamos la página web con el .es, esa página web solamente nos posicionará para búsquedas desde España. Será muy complicado que nos posicione para búsquedas desde otros países. Pero hay excepciones en los dominios territoriales. ¿Cuáles son estas excepciones? Pues hay TLDs territoriales que debido a su combinación de siglas se están usando para otros fines. Ejemplo, os suena haber visto alguna página web que sea .io. Le están usando muchísimo startups o empresas tecnológicas. .io funciona como un dominio genérico, pero realmente no lo es. .io es una extensión territorial que en teoría es para el territorio británico del Océano Índico. Nada tiene que ver con su significado. ¿Qué está pasando? Que debido a su combinación de siglas se está usando para otros fines y los buscadores detectan que ya no se usa como una extensión territorial, sino que tiene valores más genéricos. Por lo tanto, posicionan de forma global. Y en cuanto al tipo de nombre, ¿qué debemos elegir? ¿Un nombre de marca, un EMD o un mix? Pues aquí ya dependerá de qué tipo de negocio vais a crear para vuestra página web. ¿Cuándo recomiendo un dominio de marca? Pues realmente es bueno para cualquier tipo de página web. ¿Por qué? Porque es un nombre que te permitirá crecer, es decir, no tiene ningún tipo de limitación. ¿Por qué? Porque de por sí no significa nada. Un nombre de marca os permite crecer, añadir nuevos servicios, cambiar de tema sin ningún tipo de problema. Por lo que hemos dicho, que de por sí no significa nada. Con el ejemplo que comentamos antes de Amazon, Amazon empezó vendiendo libros. Si hubiesen creado un nombre muy enfocado a la venta de libros, no habrían podido crecer como lo han hecho ahora con ese mismo nombre. Tendrían que haber cambiado. Esto es lo que nos permite un nombre de marca, crecer sin ningún tipo de limitación. En cambio, un EMD o un mix, ¿qué beneficios tienen? Beneficios, pues, que desde un inicio ya la gente sabe qué es lo que ofreces. Compramos tu coche, pues sabes que compran tu coche. Pero imaginad que ahora el día de mañana quieren empezar a vender motos con ese nombre de dominio, es decir, con esa marca, ya no pueden hacerlo porque se han limitado a un nicho muy en concreto. Por lo tanto, tendrán que cambiar de marca o crear otra nueva marca para poder ofrecer nuevos servicios. Y esto nos puede ocurrir con un EMD o un mix. A Don Dominio nos puede pasar algo similar. Si la gente escucha la marca Don Dominio, sabrá que ofrecemos servicio de registro de dominios. Pero aparte de dominios, tenemos también hosting y tenemos certificados de SSL. Nosotros ahora estamos trabajando muchísimo el marketing para dar a conocer esos servicios, para que no se quede la gente con la marca Don Dominio solamente para dominios. Es decir, ¿qué debemos registrar? Pues para cualquier tipo de negocio, a no ser que sea muy enfocada a un nicho en concreto y que no tengáis intención de creer, podéis usar un EMD o un mix. Pero para una tienda online con aspiraciones de seguir creciendo el día de mañana, os recomendaría crear un nombre de marca, ya que de esta forma
no tendréis ningún tipo de limitación a la hora de crecer, de ofrecer nuevos productos, ofrecer nuevos servicios. Y ya para ir terminando, os quiero dar una serie de consejos para elegir un nombre ideal, un nombre de dominio ideal. Y antes de nada, os estaréis preguntando, ¿qué es un nombre de dominio ideal? Pues para mí, os diría que un nombre de dominio ideal es que sea fácil de recordar y fácil de transmitir. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa de nuestro nombre de dominio es que si alguien lo oye, si alguien lo comunica, si se oye por la radio, por un anuncio, por lo que sea, pues que la gente se acuerde de ese nombre de dominio y sepa cómo acceder a nuestros servicios. Esos consejos van enfocados a conseguir un nombre de dominio de este tipo. Primer consejo, que sea lo más corto posible. Es mucho mejor un nombre de dominio corto y fácil de recordar que no largo y con, por ejemplo, muchas palabras clave. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de acordarse de un nombre de dominio que sea corto. Segundo consejo, que sea fácil de pronunciar. Los dominios pueden contener caracteres, por ejemplo, como acentos o guiones. Que los puedan contener no quiere decir que los debamos usar, más bien todo lo contrario. Os recomiendo, siempre que sea posible, evitar su uso. ¿Por qué? Porque se hace difícil de transmitir un dominio que contiene este tipo de caracteres. Imaginad que registráis la marca mi-empresa.com y el día de mañana queréis hacer un anuncio en la radio. Hoy en día cualquier anuncio en la radio termina con algo como entra en mipáginaweb.com para ver los servicios que ofrezco. Pues imaginad, con el ejemplo de antes, que tengan que decir entra en mi-empresa.com para ver los servicios. Guión, ya no sabes si es el guión escrito, si es nada. Complicado. Debemos hacer el dominio lo más fácil de pronunciar y de transmitir posible. Y tercer consejo, pues, evitar combinaciones confusas. ¿A qué me refiero con combinaciones confusas? Pues, por ejemplo, si nuestro nombre de dominio contiene dos palabras, evitar que una palabra termine con una letra y la otra palabra inicie con la misma letra. Ejemplo, serviciossoldadura.com. Servicios termina con S, soldadura empieza con S. ¿Qué ocurre ahí? Que se juntan dos S en mitad del dominio. Pues, ¿qué puede ocurrir a un usuario cuando está escribiendo este nombre de dominio? Servicios, soldadura, ostras, ¿se escribe con una S o con dos S? Pues imaginad que vosotros habéis registrado el dominio con dos S y el usuario lo escribe con una S. ¿Qué estará haciendo ese usuario? Pues estará accediendo a una página web totalmente diferente de la vuestra. Si os ocurre esto, lo más sencillo es solucionarlo ya desde un inicio, haciendo el dominio, por ejemplo, un poco más largo, serviciosdesoldadura.com. Más largo, pero evitamos este problema, ya que si no, casi que os veréis obligados allá desde un inicio a registrar servicios soldadura con dos S y servicios soldadura con solamente una S, para conseguir que todos los usuarios entren a vuestra página web. Y hasta aquí todo. Si hay alguna pregunta. Bueno, nada, por acá creo que hay un montón de dudas que fuiste disipando a medida que fuiste avanzando dentro del contenido, pero sí, hay algunas cosas, por ejemplo, nada, por ejemplo, una de las consultas que suele haber es por qué hay tanta variación de precios en las extensiones de dominio. O sea, yo sé que por ahí estuviste diciendo la parte de lo que es regional y todo eso, pero ¿por qué es tanta la diferencia? Exacto. Bueno, aquí hay dos factores que pueden influir. Es decir, está tanto el registrador, es decir, la empresa donde dais de alta el dominio, como la extensión del dominio. Cada extensión tiene su precio. ¿Y por qué es así? Pues porque detrás de una extensión hay una entidad que se conoce como un registry, que es quien fija los precios base de todas las extensiones. Y como cada extensión tiene su propio registry, pues puede haber diferentes precios. Después, las empresas como Don Dominio, por ejemplo, fijan sus precios sobre ese precio de coste por el que tenemos los dominios. Y aquí ya entra en juego, pues, la estrategia comercial de cada empresa. Hay algunas que los pueden ofrecer o que los desean ofrecer por precios muy bajos. Después las renovaciones es otro tema, pero básicamente depende de lo que quiere hacer cada registrador y según cada extensión. No hay nada definido aquí ni nada que se pueda hacer como un estándar. Depende básicamente de la extensión y el registrador donde vayáis a dar de alta ese dominio. Perfecto. Y para empresas que por ahí quieren escalar, según lo que comentabas, que yo no me quiero, por ejemplo, quedar en un solo país
Mm, Entonces no utilizo un dominio que termine o que tenga la terminación específica en el país como tal. sí. Esto, si yo, por ejemplo, en el caso de que no lo sé todavía, si voy a escalar o quiero llegar a otros países o si me va a ir bien, si comienzo con eso, luego para hacer un cambio a un .com y sacarle el .es o .ar o .co o .mx, es complicado hacer esa redirección, ese reposicionamiento del dominio. Vale. En este caso, complicado puede serlo si ya hace mucho tiempo que tienes el proyecto montado. ¿Por qué? Porque tú ya has establecido como una condición de que tu dominio principal es el TLD local. Esto en Claro, Google después, cuando haces cambios de redirecciones, puede suponer que pierdas posicionamiento. Por eso lo que yo recomiendo es, desde un inicio, ya intentar tener claro cuál va a ser el enfoque de tu negocio. claro, En cuanto a los TLDs, ¿qué es lo recomendable cuando inicias un proyecto? Pues dar de alta como mínimo el .com, ya que es el global y el que todo el mundo quiere tener, más el TLD local del país en el que estás. Por ejemplo, si es en España, sería el .com más el .es. Si es en México, el .com más el .mx. Así con cada país. Es decir, si tú estás en México, lo recomendable sería, cuando inicias ya el proyecto, tener como mínimo el .com y el .mx. ¿Sobre cuál de los dos empezar a crear la página web? Pues aquí ya sí que desde el inicio es recomendable tener un poco claro cómo vas a funcionar. Si tienes aspiraciones, aunque hoy en día no, pero de mm, poder crecer internacionalmente, lo claro. recomendable sería ya desde un inicio crear la página web sobre el .com y el .mx simplemente tenerlo redireccionado hacia el .com en idioma español de México, por ejemplo. ¿Qué te permite esto? Que si el día de mañana quieres, por ejemplo, entrar en el mercado chileno, pongamos, por ejemplo, podrás registrar el dominio .cl y tenerlo redireccionado hacia el dominio .com en idioma español de Chile. Por ejemplo, Mm, esto es lo que te permite empezar con un mm, .com e ir registrando después nuevas extensiones territoriales. Si lo haces al revés, ya la táctica tendría que cambiar. A lo mejor ya no te conviene usar el .com, sino usar cada ccTLD local para cada país en concreto con páginas web diferentes. Ya dependerá un poco. Yo lo que recomiendo es, si tienes aspiraciones de crecer, a no ser que sepas, no, yo solo voy a enfocarme a México, por ejemplo, empiezas con tu MX, si no, empezar con el .com. Y además, ahora sería muy recomendable revisar si hay alguna nueva extensión de dominio que pueda acompañarte en temas de visibilidad. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, estás creando una página web o una tienda online que vas a tener un enfoque muy tecnológico, es decir, que vas a ofrecer productos tecnológicos, ¿por qué no optar por un dominio .tech en lugar de un .com? De esta claro. forma, si creas tu marca, ya con la extensión .tech podrás estar mostrando que ofreces servicios tecnológicos. Esto es lo que nos pueden aportar las extensiones territoriales, las nuevas extensiones. Bien, bien, bien. Bueno, clarísimo, clarísimo, Xavier. Bueno, y Gracias. tenía justamente esa pregunta de qué registrar primero, pero entonces considero que esa sería la forma, ¿no? Como ambos y Exacto. siempre redireccionar al .com, me queda claro. Exacto, a no ser que sepas eso, que te vas a enfocar 100% solamente en un país en concreto, lo recomendable hoy en día es usar el .com o mirar si hay alguna nueva extensión que te sirva como alternativa. Bien, 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 bien. Y por ejemplo, otra consulta que suelen tener las personas que están en e-commerce y que se suman por primera vez a uno de estos eventos grandes de conveniencia, estilo Black Friday, Cyber Monday y cualquiera, ¿no? Cyber Days, Mm, E-Days, depende del país donde estés, siempre hay como este tipo de iniciativas. sí. ¿Qué tienen que tomar en cuenta o qué tienen que ir viendo con el proveedor de dominio? ¿Qué les suelen preguntar? ¿Qué hay que hacer para asegurar que no se nos va a caer el sitio web en ese momento? Vale, pues en este caso, más que del proveedor del dominio, dependerá 100% del proveedor de hosting. Realmente al principio es muy complicado poder hacer previsiones si estás iniciando un negocio. ¿Por qué? Porque no tienes datos históricos de, ostras, multiplico por 3 las visitas, multiplico por 4 las visitas. Normalmente, en la mayoría de casos, a no ser que seas un gran e-commerce que ya va recibiendo miles y miles de visitas diarias, con el propio hosting que tiene durante el año, debería ser suficiente. Bien, Si en un año detectas que ya, ostras, la página web ha empezado a dar errores, en ese caso lo que tendrías que plantearte es
¿debo cambiar de hosting a lo mejor si tengo un compartido y empezar a usar un VPS? ¿Por qué? Porque con un VPS, el mes que vas a tener esa subida de tráfico que ya has detectado de años anteriores, sabes que podrás aumentar los Claro. requisitos de tu servidor. Pero yo creo que para iniciar es más que nada ir probando, y si ves que ese año pues empieza a complicarse la cosa, ya subes a un hosting superior o, lo que he dicho, cambias a otro tipo de servicio de hosting. Bien, 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 bien. Sí, no, te lo consulto porque como todo esto está siempre como de cierta forma conectados, como que siento que también todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Sí, sí, Pero no, nada, porque me queda súper claro y no sé si por ahí quieres agregar algo más como para dar un cierre a la conferencia. no, yo espero que os haya resultado muy interesante, porque realmente los dominios y los hostings y extensiones y nombre es algo de lo que se suele hablar poco, pero que puede influir en cuanto al posicionamiento que tenga nuestro negocio en Internet. Y si tenéis cualquier duda, pues podéis contactarme a través de LinkedIn o entrar en Don Dominio y hablar con nuestro servicio de atención al cliente. Estaremos encantados de atenderos. Bueno, muchas gracias entonces, Xavier, y a todo el equipo de Don Dominio por sumarse a esta iniciativa del MMS e-commerce. Desde acá te mandamos un saludo de parte de todo el equipo de Doppler y esperamos que haya una próxima vez seguro para que te sumes a uno de estos eventos. Muchas gracias a ti. Seguro que habrá otra vez. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, seguimos en contacto y seguimos con más de este MMS e-commerce.